agosto de 2018. Estoy en el aeropuerto de Atlanta esperando una conexión que me llevaría a San Francisco, ciudad en la que en ese momento estaba mi hogar. Hay dos clases de uruguayos entre los que nos fuimos del país. Están los que se despegan por completo y pierden interés por las noticias que llegan desde Montevideo. Y están los otros, los que desde afuera miran constantemente a su alrededor e imaginan qué lindo sería implementar en el paisito algo de lo que se ve en el primer mundo. Personalmente, me incluyo en este segundo grupo. Subo al avión, encuentro mi asiento, me pongo los auriculares y empiezo a escuchar las últimas novedades de la campaña electoral de la que saldría el próximo presidente de nuestro país. La noticia del día era que Ernesto Talvi, un economista de enorme prestigio entre ciertos sectores de la sociedad, anunciaba su precandidatura a la presidencia por el Partido Colorado. Vamos a competir por la candidatura a la presidencia de la República en las elecciones. Y lo hacía con posicionamientos modernos. Nos enriquecemos con el talento, con la difusión de saberes y de la tecnología. Nos enriquecemos con la gente que llega a nuestro país en busca de nuevos horizontes. Un país abierto al mundo. Ese es nuestro origen, ese es nuestro destino. Y con un jingle que en lo personal me parecía algo barato, pero que con el tiempo se tornaba pegadizo. Qué lindo es sentir el viento que sopla en todos lados. Talvi no era necesariamente un candidato joven. Como decía el expresidente Julio María Sanguinetti, hombre que para bien o para mal marcaría fuego el paso de Talvi por la política, el economista salía al ruedo con 61 años. Yo fui presidente con 49 años. Pero se dijera lo que se dijera, había algo en el discurso de Talvi que lo distinguía del resto y que en mucha gente generaba ilusión. Talvi parecía moverla con las dos piernas, con la derecha. Por eso te digo, Oscar, la próxima vez que veas un empresario, dale un abrazo y decirle muchas gracias por ser como sos. Y con la izquierda. Somos progresistas porque sabemos que no todos los ciudadanos nacen con las mismas oportunidades, porque creemos que la desigualdad de oportunidades exige esfuerzos desiguales. Y por eso, además de por su claridad conceptual, seducía. El resto de la historia electoral es conocida. Talvi no logró pasar al balotaje y una vez finalizada la contienda electoral acordó con el presidente electo Luis Lacalle Pou convertirse en canciller de la República. Ernesto Talvi, el líder de Ciudadanos del Partido Colorado, finalmente aceptó ser el canciller. Claro, a las pocas semanas la pandemia de COVID-19 rompió todos los esquemas, pero a Talvi esto no lo afectaría, sino que por el contrario lo posicionaría como un líder con empatía y sentido de la responsabilidad. Tanto que se convertiría en el ministro con mayores niveles de aprobación entre la población. El mejor posicionado para el 2024 es Talvi, me diría un amigo en un grupo de WhatsApp. ¿Cómo es posible entonces que tan solo un par de meses después Ernesto Talvi decidiera ponerle fin a su carrera política? Y aún más, ¿cómo es posible que lo hiciera de manera tan abrupta y yéndose prácticamente en llamas? Esto es una producción de La Parla Media. Disponible en todas las plataformas de podcast. Esto es ¿Qué te pasó, Ernesto? Un podcast sobre el auge y la caída de Ernesto Talvi, un outsider que intentó ganarle al sistema, pero olvidó que el sistema le podía ganar a él. Soy Nicolás Santo y este es el primer episodio de la serie en la que te cuento la historia del paso de Ernesto Talvi por la política uruguaya, sus puntos altos y bajos, las victorias y las derrotas y los motivos detrás de una inexplicable salida en la cúspide de su popularidad que dejó mudos a 3 millones de uruguayos. La salida de Talvi de la política me generaba curiosidad desde hacía un tiempo, pero fue durante un domingo de febrero de 2021 que decidí bajar esa inquietud a tierra. Antes que nada, debo dejar constancia de que, desde un primer momento, Ernesto Talvi me pareció un hombre con el panorama de cancha para implementar reformas que el Uruguay necesitaba en aquel momento y que aún hoy necesita. La razón: Talvi había pasado su vida pensando políticas públicas para el Uruguay. Además, a lo largo de su carrera, había generado contactos en organizaciones influyentes a nivel global. Contactos que, utilizados de la manera correcta, tenían potencial para ser fuentes de generación de empleo, riqueza y futuro para nuestra gente.
Viviendo afuera del país, en mi caso en lugares como China y Silicon Valley, uno se da cuenta de que en el mundo hay mucha plata. Y los países que terminan seduciendo a quienes deciden a dónde se invierte esa plata son aquellos que tienen cuadros empresariales y políticos formados específicamente para salir a la caza de esos dólares. En América Latina, Chile, país al que Talvi haría referencia en incontables ocasiones a lo largo de la campaña electoral, había entendido esto mejor que nadie. Ver trabajar a los chilenos que promueven las exportaciones de su país e invitan a inversores extranjeros a apostar por Chile es verdaderamente un placer. Los chilenos la mueven, la pisan, la masajean hasta que te encajan el gol. Talvi, pensaba yo, siendo egresado de la Universidad de Chicago y teniendo una relación con The Brookings Institution, una de las usinas de pensamiento más influyentes de Washington, podía poner toda esa preparación y capital social al servicio del país. Sin ir más lejos, pensá cuándo fue la última vez que escuchaste a un líder político uruguayo hablar inglés fluidamente y escuchá Talvi. If we can take advantage of those very low rates to invest in infrastructure, to invest in human capital, rekindling access of informal workers. Que los analistas y técnicos te la cuenten como quieran, pero a la hora de decidir en qué proyectos invertir, a lo que mayor atención le prestan los que cortan el bacalao es a las recomendaciones que le hace gente de su confianza. Los grandes estudios de factibilidad que preparan las firmas consultoras pocas veces son leídos en profundidad por los que toman las decisiones. Talvi, pensaba yo, podía ser un cazador de inversiones de élite. Todo esto sumado a que en materia de educación e inserción internacional venía con propuestas que iban en línea con lo que uno veía dando vueltas por el mundo. No fue casualidad, entonces, que Talvi derrotara a Sanguinetti en la interna del Partido Colorado. Ernesto Talvi gana con claridad la interna del Partido Colorado. Ernesto Talvi, 52%. Bueno, allí empezamos a apreciar los festejos. Pero, obviamente, cuando en la cancha aparece un jugador que empieza a tirar moñas y a ganarse los aplausos del público, a los contrarios le vienen ganas de talarlo. A lo largo de la campaña electoral, una serie de episodios poco felices revelarían algunas de las características de la personalidad de Talvi. Características que recurrentemente le traerían problemas en su corta carrera política. Salvando las diferencias y la trascendencia histórica de cada uno, el expresidente Jorge Valle, fuente de inspiración de Talvi y hombre que habría elegido al economista como su heredero político, también se compraba problemas gratuitamente. Y todo por hablar de más cuando era mejor quedarse callado. Estimado amigo, en el 2001, la situación argentina de los argentinos, con los problemas argentinos, una manga de ladrones del primero hasta el último, ¿entiendes? Para vos que me estás escuchando y alguna vez pensaste en meterte en política, regla número 1. En boca cerrada no entran moscas. La interna colorada fue el primer desafío para el ciudadano Talvi. Ciudadano porque ese fue el nombre que eligió para su sector político. Somos ciudadanos. Además, porque la historia de Talvi, el outsider, evocaba la imagen de aquella película de Orson Welles, del ciudadano Kane, quien, con talentos distintos a los de Ernesto, trataba de incursionar en política. Siguiendo con los paralelismos del séptimo arte, la interna colorada de 2018-2019 también se parecía en algo a El Rey León. En la visión de quienes estaban con Talvi, él era Simba, el joven príncipe heredero del rey muerto, Mufasa, Jorge Valle, y Sanguinetti era el tío Scar. Para los que estaban con Sanguinetti, Talvi también era Simba, pero el expresidente era Mufasa, todavía estaba en el trono y había que respetarlo. Esa desconfianza entre los líderes y sus círculos íntimos y el exceso de confianza de Talvi para creer que podría doblegar fácilmente al grupo que con cierto tono despectivo llamaba el sanguinetismo, sellarían la suerte del economista. Regla número 2. Si pensás desafiar al ajedrecista más talentoso del torneo, no le avises de antemano. En el próximo episodio, la historia del inicio de la impensada rivalidad entre Ernesto Talvi y el decano de la política uruguaya, Julio María Sanguinetti. ¿Qué te pasó, Ernesto? Es una serie original de La Parla Media, creada por quien te habla, Nicolás Santo y Álvaro Caso Bello. La idea original es de Nicolás Santo, supervisión de guión e historia de Álvaro Caso Bello. El diseño de sonido y la edición de audio estuvieron a cargo de Conrado Hornos. La cortina musical de apertura la creó Nacho Villalba, El Villa. La música original fue elaborada por Nacho Villalba y Nacho González Napa. La identidad visual estuvo a cargo de Gonzalo Aro.
El asesoramiento legal lo brindó el doctor Matías Jackson. La producción de este podcast consultó un gran acervo de materiales abiertos y disponibles al público en torno a los hechos y personas involucradas en esta historia. Las referencias a estos materiales las podés encontrar en las notas del episodio. Soy Nicolás Santo y te espero en el próximo episodio de ¿Qué te pasó, Ernesto? La Parla Media.